Roberto, estabas platicando y querías derecho de réplica o derecho de audiencia. De audiencia. A ver. No, hay un tema muy importante en el sector económico y hay un tema que también no debemos de pasar por alto, que es el tema del sector automotriz. Es un indicador muy fuerte el tema del sector automotriz, del tema de la adquisición de los vehículos. En 2009 fue el peor escenario para este sector automotriz. O sea, quiere decir que hubo una producción de menos del 46% y una adquisición de menos del 38%. Fue el peor escenario que se enfrentó el sector automotriz en 2009. En 2010, 2011 hubo una leve recuperación, aunque con algunas caídas. Hablas de automóviles. De automóviles, de la adquisición de automóviles. Para esta parte de lo que llevamos ahorita de 2014, ya presentamos ahorita una producción solamente del 4% y una reducción en la adquisición del menos 8%. Cuando en el último año tuvimos un 16% de crecimiento en el tema del sector automotriz de producción y una adquisición de más del 20%. Hubo más demanda que la oferta que en sí en determinado momento pasaba. Entonces, esto es un indicador muy fuerte de lo que está pasando en el país. Digo, porque hay muchos vehículos que no se compran simplemente para que una familia vaya a pasear, sino para el trabajo, para la producción, para todo el tema del sector de la transportación. En ese sentido, Roberto, realmente el indicador de esa industria que está muy ligado a la economía es el de autotransportes, sí, los camiones. Recientemente se publicaron las cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Cae en un 21%. ¿Es la que dirige Miguel Elizalde? La de Miguel Elizalde cae en un 21% las ventas de camiones. Eso te indica tres cosas. Obviamente el tema económico que hemos venido platicando. Seguridad. Dos, la cuestión fiscal. Es decir, hay que actualizar ahí los incentivos fiscales para el que compra un camión nuevo. De seguridad. Y tres, esta parte del Estado de Derecho. Más allá de la seguridad hay cosas que de repente se nos van, pero por ejemplo, la importación de chatarra de Estados Unidos, que está inundando, está haciendo un deshuesadero de este país, y que ahí no solo afecta a la economía, sino la seguridad vial. Seguramente quien nos ve en su casa ha ido en la carretera en una pendiente atrás de un tráiler que nomás no puede y que va a 15 kilómetros por hora pujando ahí el chofer hasta se levanta del asiento a ver si así. Bueno, pero si lo agarras ese tráiler de bajada, te lleva mejor asegurado porque te lleva. De bajada hasta las calabazas ruedan. Sí, para hace que unos les des una idea. Hace unos días en el Arco Norte, a la entrada de la caseta, se volteó un tráiler. Son trailers, fíjate, y son camiones. ¿Cuántos años tienen Tienen en promedio 17 años. Eso implica que por cada camión nuevo que tú ves en la calle, hay otro de 35 años rodando. Entonces, nuestra economía tiene dos caras, ¿no? Esta economía competitiva, exportadora, formal, promotora, generadora de empleos, y esta otra que roba diésel, compra facturas, importa chatarra, saca amparos, no paga impuestos. Entonces, A ver, Pepe, los tractocamiones que entran, chatarra, ¿entran con permisos de Hacienda o entran amparados? Por el amparo. Entran amparados, los amparos incluso y los rentan. Hay despachos especializados en ese tema. Lamentablemente. Que si quiere uno, por ejemplo, comprar vino, chocolate, vehículos, importarlo, y que tienen un gravamen impuesto por Hacienda, se amparan, porque es un impuesto que no está contemplado en el Tratado de Libre Comercio. Y al no estar contemplado en el Tratado de Libre Comercio, resulta ilegal que el gobierno mexicano quiera imponer en una ley secundaria, en una norma, determinado gravamen sobre ese tema. Entonces se amparan y lo traen sin ningún impuesto. Llega aquí al país sin ningún impuesto, licor, cualquier cosa. Y hay despachos de abogados profesionalizados en el tema de amparos contra el tema de impuestos fiscales. Para proteger el tema. O sea, es un tema que es un círculo perverso totalmente lo que estamos viendo, que lo que está presentándose simplemente está afectando la economía en todos los momentos. Digo, el haber tan solo impuesto el que tuviera la misma tasa que a nivel nacional la frontera norte, es un tema que resulta muy complejo para justamente para esa zona, y políticamente, y políticamente. Es todo un tema político. Porque lo que
en nuestro país está generándose en producción, en maquila, en muchas situaciones, por ejemplo, se está afectando el tema fiscal totalmente. Las empresas están siendo afectadas por el tema fiscal. Entonces, la recesión se debe a muchos conceptos, hasta haber puesto, simplemente haber homologado a la misma tasa el 16% en la frontera norte de ese tema. Entonces, hay muchos temas que le están golpeando a la economía de nuestro país, muchos indicadores que nos están diciendo que sí hay recesión y que el gobierno federal simplemente nos está diciendo, no existe. ¿Por qué? Porque hay empleo. Porque se está ejerciendo el gasto. Sí, a mí no me importa si se ejerce bien el gasto. A mí lo que me importa es que muchos indicadores, que la ciudadanía, que las empresas estén jalando. Para que, el mejor mercado, lo que se tiene que incentivar en este país es el consumo interno. Y ojo, no solo se trata de gastar, claro, sino en qué gastar. Invertir, la calidad, ¿no?, del gasto. La calidad del gasto. La utilidad social del gasto es fundamental. Y aquí creo que hay dos factores que van a influir en la economía, pero de repente se nos van, están ahí un poquito escondidos, pero este país puede tener todas las reformas que quieran, puede tener una buena conducción en la política macroeconómica, pero el tema de seguridad y de Estado de Derecho es ese componente que nos está faltando para completar el círculo de la inversión. Ni siquiera sabemos cuánto nos cuesta el crimen organizado. Hay cálculos que dicen nos cuesta 9% del PIB, hay otros que dicen nos cuesta hasta el 20% del PIB. La verdad es que estamos adivinando, no tenemos ni siquiera cuantificado el problema, pero creo que es de la mayor relevancia porque también impacta no solo en la confianza del consumidor que gasta, sino en la confianza del inversionista. Porque además los datos que dan van siempre en función de cuántos muertos. No, yo creo que... Te pongo un ejemplo. Lázaro Cárdenas, el puerto más importante de este país, y que hasta hace muy poco fue retomado por el SAT y fuertemente custodiado por las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que el puerto más importante de este país hubiera estado tomado por los caballeros templarios? Es decir, es como si en Europa, en Holanda, te dicen que el puerto de Rotterdam está tomado por unos mafiosos y que no pueden llegar los contenedores o hay que mocharse. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos perder de vista que el problema de seguridad, aunque no sea la retórica calderonista esta de la guerra y vamos todos a esta cruzada, tiene también un componente económico importante. Y otra, la economía también juega con la psicología. La economía es mucho psicología. Si el consumidor no recupera la confianza en la conducción, en la percepción económica, si va al súper y deja de comprar y tiene la ANTAD, tiene reportes gravísimos. La gente está dejando de comprar carne, está dejando de ir al cine, la representante de los supermercados. Y está más preocupada por las deudas que tiene. Sí, pero la ANTAD está preocupada porque le bajaron las ventas. Y si las ventas de los supermercados bajan, quiere decir que la economía está... Es que ese es el principal indicador, ¿no? Sí, a fin de cuentas, los hogares, las amas de casa o quienes van a la tienda y no pueden comprar lo que sea, lo que necesiten para por lo menos una las semana. Las medicinas que platicamos. Eso es. Ahora, hay un tema que no escapa ahí, que tenemos que verlo. El tema, por ejemplo, de los salarios mínimos, que justamente el jefe de gobierno, en un foro acaba de hablar, que casi como lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Hay que subir el salario mínimo para que pueda recuperar la economía. Pero es un tema, Eso suena muy bien, pero cuidado. Y mira, la economía, cuando la quieres mejorar por decreto, ya lo vivimos en este país, lo que haces es verle la cara a la gente por unos meses y endeudarla para siempre. Sí, claro. Eso es lo que logras. O sea, fíjate, porque además se nos olvida que no es dinero de los gobernantes. No, para nada. No pagan sueldos, y cuando pagan sueldos, los gobernantes simplemente le endosan una factura a los contribuyentes, porque el sueldo que percibe un servidor público es de las contribuciones del ciudadano. Ese es un tema. Ahora, parece que es una receta lo que está provocando. ¿Algún problema con los servidores públicos? Para que de una vez lo digamos. No, ninguna. No hay ningún problema, pero sí es importante que también no porque los servidores públicos se quejan de que no tienen buenos sueldos. Un discurso demagógico, que es lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, incrementar el 30% del salario mínimo y las jubilaciones en Venezuela, supuestamente para proteger a la población venezolana y que le permita no enfrentar el problema de inflación que tienen, una inflación de casi del 60% que está teniendo Venezuela. Ahora, aquí en nuestro país, el jefe de gobierno del Distrito Federal dice, nuestro salario mínimo está en algo así cercano a los 64 pesos, quiere que se incremente diario, 171 pesos
el salario mínimo, y este tema lo va a llevar a la CONAGUA, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a discutirlo. Sí, así lo dijo Mancera, que lo va a llevar 171 ¿A que llegue pesos. a 171 diario? 171 pesos diarios. Cuidado. Para recuperar la disminución o el poder adquisitivo que ha perdido desde 1979 el salario mínimo. Cuidado, porque si la inflación crece, que es el peor de los impuestos, cuidado. Exacto. O sea, no regala, o sea, Cuidado. Lo que estás diciendo, Luis, a ver, son las palabras exactas. La inflación es el peor de los impuestos. Sí. Entonces tú puedes poner el salario mínimo que quieras. claro. Mientras ¿Cuántas veces gobiernes no por se decreto, hicieron? claro, en este no país, vas a pagar el en este salario, país no tuvimos van a pagar las hiperinflación de empresas. 1000%, donde los precios se reetiquetaban diario, Claro. ¿no? Es decir, y la gente seguía teniendo para comprar, pero vas inflando una burbuja que tarde o temprano explota y explota en deuda, en pésimas calificaciones internacionales, explica en Te Fobaproa, cierran puertas. explotan Eso es lo que rescates. está hablando en estos momentos el jefe de gobierno del Pues digo, me parece tan irresponsable y tan pequeño como él. Es decir, es un hombre de este tamaño políticamente que demostró su verdadero Llegó inflado y se talante fue una vez desinflando. en el gobierno. El problema es Mancera. que va aparejado con un tema, o sea, un mal ejercicio de gobierno que está teniendo. Pero sí es un Mancera. hecho que hay un bajo ingreso de muchos trabajadores. Sí, pero el tema no es elevar el salario mínimo. A ver, un Hay que buscar gobernante otras que dice, alternativas. a través de la Comisión de Salarios Mínimos, a través de la Comisión Nacional, vamos a incrementar el salario mínimo. Pues tú no lo vas a pagar, lo van a pagar las empresas. Lo van a pagar justamente otras personas que no eres tú. Y como dice Pepe, cuando eres un gobernante por decreto, vas a decretar, suban el salario mínimo. que a todos los además Hay que trabajadores. preocuparnos Sí. porque el salario aumente, pero aumente porque la producción está incrementándose y hay muchas cosas que favorecen para que se incremente el Pero salario. además, ¿qué es Pero más por importante? decreto no. No sé. Por ¿Qué decreto sería no. más importante? ¿Incrementar por decreto el 1000% el salario mínimo o generar empleos? Generar empleo. Generar Porque empleo. ahí está España, ¿no? Tienen un excelente salario mínimo. Pero marcado. generar empleos y el paro que mejor tiene pagados. España es es. complicado. Y mejor pagados, claro, dice de otro nivel. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte de esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.